Muy buenas, ¿cómo están, gente? ¿Todo bien? ¿La están pasando bien? Espero que sí. Les doy la bienvenida otra vez a este cuarto podcast de mangas históricos, en el cual vamos a estar hablando de Ad Astra, Scipio to Hannibal. Y bueno, me da pena que este vaya a ser, al menos por ahora, el último podcast de mangas históricos, porque en realidad me están gustando bastante, pero aún no cuento la cantidad de obras suficiente como para extender este programa. Pero bueno, voy a empezar con otras temáticas. Probablemente la siguiente sea artes marciales, si no fantasía, estoy entre esas dos. Pero bueno, eso ya vamos a estar hablando en los siguientes podcasts. Y hoy toca hablar entonces de Ad Astra Scipio to Hannibal. Voy a seguir más o menos la misma distribución de los comentarios que en los podcasts anteriores. ¿Sobre qué trata este manga? La historia gira en torno a la campaña militar que inició Aníbal Barca, el cartaginés, sobre las tierras de la República Romana, aproximadamente 200 años antes de Cristo, diría un poco más. Curioso es que es justo la misma fecha, más o menos, donde suceden los acontecimientos de Kingdom. Hay un detalle. Bueno, Aníbal Barca va a obtener muchísimas victorias, ¿sí? En esta campaña militar, porque es así como sucedió la historia. Va a alcanzar una fama como comandante militar incomparable. Y alrededor de Aníbal es que va a tratar el manga. Aníbal y otro chico más, Scipio, un joven romano, que va a empezar a desarrollarse como comandante observando las victorias y las tácticas que tiene Aníbal, para poder enfrentarlo en algún momento y derrotarlo, ¿sí? Derrotar esta amenaza que está a punto de conquistar Roma. No solo la ciudad, o sea, Roma como imperio, ¿bien? Aunque en este momento más bien es una república, hablando estrictamente. Una república igual que había logrado conquistar ya gran parte del Mediterráneo, ¿no? Está lejos todavía de la enorme extensión que logró conquistar el imperio romano, pero no es una cantidad de territorio pequeña la que conquistan en esta época. Por lo tanto, está ambientada en la historia de los sucesos de la Segunda Guerra Púnica que sufrieron Roma y Cartago. ¿Cuáles van a ser los escenarios? Muy repetitivo con los otros mangas anteriores. Los escenarios van a ser el campo de batalla, las fortalezas, eh, las discusiones políticas que van a haber en el Senado de Roma, las que van a haber en el campamento militar de Hannibal sobre qué decisiones tomar, las increíbles estrategias que se van a utilizar, las tácticas militares, de las lógicas, el ambiente geográfico que va a ser clave para definir el desarrollo de las batallas, pero en cierto aspecto los escenarios son demasiado simples. Bien, tiene esos puntos buenos, ¿no? Porque en cuanto trata sobre esos escenarios, los representa bien, pero todo lo que no aporta, ya digo, a eso, ¿no? Al campo de batalla, a la planificación de la guerra, a las discusiones políticas que van a haber en las bases, digamos, de cada bando, todo lo demás sobra. Bien, salvando eso, todo lo demás es bastante simple y empobrece muchísimo el contenido del manga, ¿no? Los escenarios son solamente completados, digamos, en cuanto sirven para comprender estas estrategias, estas tácticas que implementan. Y bueno, se sirven de aprovechar las condiciones geográficas de la zona que están bien representadas para uno poder comprender cuáles fueron las condiciones, repito, geográficas que incidieron en los resultados de la batalla. Las escenas. Creo que incluso las escenas de batalla, por más que estén representadas de forma realista, porque vamos a ser sinceros, el manga está hecho básicamente para comprender cuáles fueron los sucesos de la batalla de la Segunda Guerra Pública. Bien, quién ganó, quién perdió y por qué. Bien, más que eso, el manga la verdad que tiene escenas bastante pobres. No representa eh, para nada, digamos, el mismo tipo de fidelidad que representa Kingdom a la hora de
mostrar la cantidad de soldados, por ejemplo, que había. ¿Bien? Por mencionar un detalle, está bastante lejos de eso. Entonces se puede hablar quizás de una pobreza en esas escenas de batalla. Y es verdad que los dibujos de los personajes, de las armaduras, de los barcos, de las armas y las fortalezas son decentes y probablemente muy fidedignos históricamente hablando, pero el resto del dibujo palidece muchísimo en comparación con otras obras. Afortunadamente igual, creo que el manga está hecho de forma que te logra hacer comprender que el enfoque es los acontecimientos históricos que suceden, ¿sí? No qué tan hermoso se los represente. Lo cual me parece un punto bueno. Quizá uno está acostumbrado, claro, a ver digamos, el dibujo bueno y lindo de un cuerpo, ¿no? Un partido, de luchas desesperantes, muchísima acción. Bueno, no es exactamente el manga para eso, pero sí para comprender cómo fueron los acontecimientos históricos. Y la importancia de la estrategia y la planificación en el gran escenario que involucra una guerra, sí, en este sentido. Este manga se parece mucho a Kingdom también, sí, la guerra no es simplemente la batalla entre uno o dos ejércitos, sino lo que ocurre más allá de eso, ¿no? Muchísimos ejércitos peleando en un amplio territorio como son las costas del Mediterráneo, como son el norte de Italia, el centro de Italia, el norte, más bien norte, el noreste de la península ibérica, las tierras que bordean a los Pirineos en el norte, en el sur, etc. En los Pirineos, no, perdón, en los Alpes del norte de Italia, que en cierto sentido lo representa muy bien, ¿sí? Y es como si uno estuviera básicamente jugando un Total War en un manga. Está bastante curioso por ese sentido. Así que, si bien creo que hay escenas pobres, si bien creo que hay ciertos escenarios que carecen de estar completamente desarrollados, esto está, creo yo, sacrificado por una fidelidad pura y exclusivamente a la importancia de los acontecimientos históricos. Bien. En este sentido también los personajes no son la gran cosa, ¿sí? Por ejemplo, la obra se centra en Scipio y en Hannibal, ¿bien? Ellos van a ser los únicos protagonistas a gran escala que no es solo cuestión de que se los vea más que todos los demás, sino que tienen el poco desarrollo de personaje que va a haber a lo largo de la obra, ¿sí? Porque no es un manga para desarrollo de personaje, esto es más que claro, más bien es como una historia que te cuenta, bueno, quién fue Aníbal, quién fue Scipio, qué lograron hacer, cómo eran de generales, de estrategas, bien, qué tácticas se implementaban y qué repercusiones tuvieron sus actos en la Segunda Guerra Púnica. Desarrollo de personaje, poco y nada, bien. No ese es el punto, pero no por eso la obra, ojo, se pierde de alguna forma potencial. Creo que no lo pierde por esto, bien. Es verdad que uno no está acostumbrado, ¿no? A uno le gusta ver un proceso de alguna forma en los personajes. Pero más bien aquí, incluso podemos cuestionar la idea, bueno, ¿hay personajes o más bien hay actores que de alguna forma fueron los creadores de los acontecimientos que sucedieron, pero no son como un personaje para un shonen, ¿no? Por supuesto, este no es un shonen. Yo no creo que se pueda hablar con este manga en términos de shonen. ¿Qué más, por ejemplo, podemos comentar sobre los personajes? Creo que la inspiración, ¿no? Está en los logros que tuvieron los hombres más hábiles de esta época y en dedicarle a ellos el protagonismo en los acontecimientos, ¿no? Por eso no hay un gran desarrollo, sino una gran no hay tampoco, perdón, una gran caracterización, ¿verdad? Scipio y Hannibal son demasiado parecidos al mismo tiempo que tienen dos o tres diferencias grandes. Y esta gran diferencia yo diría que es el color de piel
y que uno está en otro lado o sea, cada uno está al otro lado del Mediterráneo. Más que eso, ambos piensan casi exactamente igual. ¿Bien? Este, sobre el desarrollo de Hannibal, bueno, fueron de las increíbles escenas que presenta la obra en las primeras páginas, como para presentar el nacimiento y la crianza de Hannibal. Y luego cómo se lo va a ver como general del ejército cartaginés. Hay poco desarrollo, ¿verdad? Hay pocas transformaciones, poca evolución. Y quizá, no sé, algún acontecimiento por allí que pueda haber trascendental en su desarrollo como personaje es que en algún momento logra reconocer que hay otros hombres ajenos a él que también son capaces, que también pueden ser grandes guerreros, grandes estrategas, y que pueden llegar a presentarse ante él como rivales, que es lo que va a hacer con Scipio. Quizá también reconocer, bueno, que va a cometer ciertas equivocaciones que son las razones de su fracaso en la guerra, ¿sí? Porque, vamos a ser totalmente sinceros, y aunque esto es un spoiler, la obra invita a que vos en cada momento busques información sobre quién fue Aníbal, quién fue Scipio, quién fue Cartago, quién fue Roma, ¿no? Y lamentablemente en esa búsqueda de información para comprender la historia, uno se va a spoilear, y se va a spoilear que Aníbal fracasó, ganó muchísimas victorias, perdón, muchísimas batallas, ¿no? Logró obtener la victoria en muchísimas batallas, pero no logró ganar la guerra total. Aunque, bueno, logró provocar heridas graves en Roma. Y al mismo tiempo, uno se entera que, bueno, gracias a las acciones de Aníbal, Scipio, de alguna forma, se desarrolló como un general, ¿no? Copió las tácticas de Aníbal, las supo adaptar a las cualidades y particularidades que tenía el ejército romano, y con ello va a lograr vencer al mismo Aníbal, y va a ascender como uno de los mayores generales de la época para el Imperio Romano. Otras cualidades de desarrollo de Scipio, bueno, él es durante casi toda la obra, en realidad, porque estas últimas cosas que les comenté sucedieron más bien en el final, durante casi toda la obra él va a ser un buen observador, ¿sí? Él es capaz para identificar los errores que tiene la gente con respecto a tácticas militares, en el propio ejército romano, al enfrentar a Aníbal, va a ser un gran analizador de la estrategia que va a tener, pero más que nada, él todo eso lo hace como un mero observador. No logra que estos conocimientos que él tiene, esta inteligencia, de alguna forma rindan frutos en el ejército romano. Y recién al final es como si él pegara un gran salto, ¿no? Por algunas supuestas acontecimientos que le suceden, y de repente él se transforma. Él dice, bueno, vamos a detener a Aníbal. ¿Quién lo va a hacer? Lo voy a hacer yo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con todo esto que estuve estudiando de él, y lo vamos a adoptar así, pim pum pam, y todo va a salir bien. Y así es como te lo presenta la obra. Y me parece algo demasiado artificial. Bien, me parece que esa evolución que va a tener Scipio al final va a ser demasiado artificial. Pero es uno de los personajes principales. Bien, ¿está mal hecho? Yo diría que no. Me parece un poco brusco ese salto. Creo que si se pasó cierto tiempo estudiando las tácticas de Daniela, bueno, el traspaso, digamos, de ese Scipio observador al Scipio más activo que va a empezar a luchar tendría que ser más una evolución, digamos, más lenta, más en forma de proceso y tal, pero es como el autor lo decidió hacer. Y es verdad que cuando uno observa luego las acciones de Scipio frente a Aníbal, cómo va a empezar a obtener victorias sobre él, lo hace interesante, ¿verdad? Uno puede reconocer que Scipio logró convertirse en un buen comandante. Sobre el resto, creo que hay que reconocer que ciertos personajes tenían que estar ahí, porque definitivamente estuvieron en la época y tuvieron un papel que jugar, aunque no haya sido el más grande. Y que bueno, la obra es fiel a los acontecimientos que rodeaban a estos personajes, bien, las cualidades que tenían, la personalidad que tenían, y no van a haber nunca confusiones o duplicaciones en el concepto de estos personajes. Bien, creo que en ese sentido el autor, no sé si es autora o autores, fueron fieles a la hora de mencionar a estos pequeños personajes, pero no por ello menos importantes, en
Adastra, Scipio Hannibal. Sobre la trama, creo que en comparación con Kingdom y con Vinland es muchísimo más histórica, ¿sí? No es tanto una obra como para entretenerse viendo, sino para comprender cómo sucedieron los acontecimientos en la época. Por eso me refiero en este sentido. Me parece muchísimo más histórica. Es como si uno hubiera tomado un libro de historia, un pequeño, o varios libros de historia que te comenten cómo fue la Segunda Guerra Púnica y lo haya transformado en un manga, ¿verdad? A ver, sigue teniendo ciertas cualidades que van a tener los mangas. Necesita servirse siempre para acceder al público, ¿no? De un poco de humor, de un poco de curiosidad, de acción y hasta de emocionalismos. Pero probablemente esos elementos sean solo para comprender, bueno, para hacernos comprender un poco que esas historias sucedieron en un campo humano, donde, bueno, esas cosas también existieron. Aunque uno no pueda tener eh, la certeza histórica de que sucedieron tal cual como lo representaron los autores en esa obra. Uno ya sabe el final, ¿verdad? Uno ya sabe el final de la trama. Porque, repito, la obra te invita a que vos busques información sobre lo que sucede, sobre diversas cuestiones que el manga te va a mostrar. Y no menciono más para no hacer más spoiler. Y uno se termina enterando cuál va a ser el resultado entre la contienda de Scipio y Aníbal. Bien. Uno podría decir que esto sucede también con Kingdom, porque presuponemos que ellos van a lograr cumplir su meta, ¿verdad? Que es reunificar China. Pero en cierto sentido es como si Kingdom estuviera muchísimo más abierto que Scipio Toscanillo, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar la trama? En cuanto a Scipio, su trama y su conflicto con Aníbal va a desarrollarse en cuanto él logra aplicar lo que analizó y estudió de las tácticas de Aníbal como líder militar. Porque Scipio comienza como un joven soldado, ¿bien? Él está en una condición de alguna forma privilegiada frente al resto de soldados porque él es hijo de un noble. Pero más que eso, él es simplemente un observador. Él no tenía al inicio la autoridad de lograr que todo esto que él observa, que identifica los errores de su propio ejército y en las fortalezas estratégicas que tiene en las decisiones de Aníbal, aplicarlas en el ejército romano. Y luego se va a desarrollar más en cuanto, bueno, si él quiere esa autoridad como comandante y logre obtener victorias tras victorias. ¿Cómo lo va a hacer? Te invito a que vos vayas y lo descubras en el manga. Sobre Aníbal, cómo se va a desarrollar la historia de Aníbal. Es muy poco, creo, la evolución que él tiene y su trama básicamente se orienta en cuanto él logra vencer sobre un ejército que es considerado el mejor ejército del mundo en ese momento, con muy interesantes estrategias que la historia ha situado a Aníbal como uno de los mayores generales que han existido, que vence en condiciones desventajosas, ¿sí? Uno observa la batalla de Canaán, la de Trebia, y se da cuenta de que, bueno, Aníbal tenía todas las de perder y siempre tuvo todas las de perder en cuanto a diferencias entre los ejércitos, condiciones numéricas, geográficas, etc. Pero él logra dar vuelta a todo eso y explotar las debilidades y errores de los enemigos para vencer. Entonces su trama básicamente son victorias. Bien. Son victorias gloriosas, con todo en contra, pero son victorias. Entonces su trama se desarrolla cuando él vence. ¿Cuándo acaba su trama? Cuando él empieza a perder, ¿verdad? Cuando Scipio logra de alguna forma obtenerle la ventaja. Y ahí se podría incluso decir, bueno, acá comienza otra trama en Aníbal, que es la toma de conciencia de, bueno, ¿por qué fracasé? ¿Por qué no vencí en la guerra? ¿Cuáles fueron mis errores? ¿Quiénes son estos pequeños o grandes hombres que empiezan a aparecer y empiezan a obtener protagonismo y que empiezan a ganar y empiezan a hacer tan estrategas como yo, ¿verdad?
Y ahí él abandona un poco esa posición orgullosa que siempre tuvo de, bueno, yo soy el mejor, nadie puede rivalizar contra mí y tal. Y ya. Porque más que eso, no se va a desarrollar, al menos a nivel. En conclusión, porque en esta vez no voy a hacer un desarrollo particular, porque ya en los personajes, en la trama, hice un desarrollo muchísimo más largo de lo que quería y de lo que puedo hacer en un nuevo desarrollo general. Me parece correcto, bueno, hacer una pequeña conclusión. ¿Qué me parece la obra? Lo mismo que en las otras dos, no es para novatos en cuanto a mangas históricos, pero es en serio, o sea, no lo es porque... no suelen haber muchos mangas históricos, ¿bien? No es normal encontrar esto. La historia, es verdad, cada vez se encuentra más participación en las series, en películas, en obras de teatro siempre estuvo presente, pero poco a poco recién está entrando en el mundo de los mangas y no hay muchísimas obras como para que uno cuente como una experiencia interesante para comprender obras de este estilo. Y como Ad Astra no está orientado a la acción, no está orientado a la diversión, sino más bien a un gusto particular de, de leer obras que es la historia, que son los acontecimientos, ¿verdad? De nuestro pasado, es probable que no. Si tú querés leer esta obra y no sé, te has leído 5, 10 mangas antes, es probable que no te guste, ¿verdad? Pero si te gusta la historia, querés saber, bueno, qué fue la Segunda Guerra Púnica, quién fue uno de los mayores rivales que tuvo Roma en cierto momento de su historia, esta es tu obra, ¿verdad? Acá te vas a enterar quién fue Aníbal, qué hizo, qué logró, cuál era su ambición, ¿está? En ese sentido creo que te va a gustar. Sobre todo si, bueno, a ver, querés enterarte de modo gráfico, ¿bien? Con fidelidad y sin aburrirte demasiado cómo fue, ¿verdad? No, es verdad, no te lo vas no vas a enterarte de qué sucedió en un día. Es probable que te tome un poco más leerte toda la obra, pero no porque hayan otras obras muchísimo más rápidas que te permitan comprender qué sucedió, esta obra pierde este potencial. ¿Sí? La recomiendo en este sentido. Eh, Sin más dilación, vamos a terminar con esta última conclusión en este podcast dedicado a Astra Scipitu Hannibal, una obra que tiene 75 capítulos, o sea, no es tan larga tampoco, está terminada así. No recuerdo ahora mismo de qué año es, pero a mí me sorprendió no conocerla, porque me parece que tiene potencial como para que se mencione por ahí. Che, ¿no conoces a Astra Scipitu Hannibal? No sabés quién es Hannibal, ¿no? Esta obra está buenísima, tiene tremenda acción, tiene todo eso. Sí, comentarios, ¿no? Que uno podía encontrar en cualquier red social, en cualquier grupo de anime o de manga, y me sorprende que jamás escuché de esta obra. O sea, encontré, no me acuerdo cómo la encontré siquiera, creo que buscando mangas históricos. Y bueno, la recomiendo, a mí me gustó muchísimo. Si te gustó este podcast y te gustó también los anteriores, te invito a que, no sé, que lo compartas, que se lo comentes a algún conocido que quiera leer algún manga sobre historia, sobre todo sobre historia de Roma o la historia de Cartago. Y te invito a que me vengas a ver también, a escuchar en los siguientes podcasts que voy a estar haciendo, probablemente de fantasía o de artes marciales, siempre mangas, o manguas o mangas, y probablemente van a ser un número bastante más largo que porque estos son los 3 principales mangas históricos que me llamaron la atención para hacer en el podcast. Pero de fantasía, de artes marciales, tengo una lista tremenda. Pero bueno, voy a hacer una selección pequeña. Y bueno, ese va a ser mi siguiente programa. Nos estamos viendo, gente. Los invito a que me sigan escuchando si les gusta. Y les deseo que tengan una muy buena mañana. Estoy haciendo este podcast de mañana.
que la pasen muy bien y nos vamos a estar viendo pronto. Saludos.